Impresionante. Me alegro muchísimo de coincidir en este punto, especialmente con un conocedor como vos de lo que son las consecuencias políticas de la guerra. Te saco de aquí y vamos para Semana Santa de 1987. Recién en la noche del domingo de Pascua supimos que no se trataba de un golpe de Estado, porque hasta ahí se vendía como golpe de Estado, una cosa extrañísima. Después del proceso, unos tipos que se levantan. ¿Vos podés resumir el móvil del levantamiento? Si bien es conocido, pero vos fuiste protagonista de ese levantamiento, era un tema de evitar, Que no fue, digamos, de no fue un evitar que sigan levantamiento, adelante. digamos. ¿Cómo lo categorizarías hoy después de Yo te cuento 33 años simplemente. después? En el ¿Cómo año decís? 87 yo era teniente, tenía 29, 30 años. Y un ejército que volvía de Malvinas, en medio de un proceso de desmalvinización, tenía como dos temas que eran los temas que el gobierno había prometido resolver. Uno era la reestructuración y profesionalización del ejército, después del tema de Malvinas, y otro era, obviamente, todo el fenómeno de los 70. Entonces, el gobierno del doctor Alfonsín, obviamente pasa tabla rasa todo el generalato anterior y nombra un equipo de generales con el jefe de Estado Mayor a cargo que tenían un fuerte vínculo con el Partido Radical, manifiesto, digamos, y ahí empieza a generarse un modelo de conducción adentro del ejército que no había tenido durante años, vinculado a la política partidaria. Entonces, ¿qué es lo que pasó desde el 83 al 87? Se empieza a generar un enorme malestar por la no resolución de estos dos temas. Y el mensaje del generalato al ámbito político era: no, nosotros lo tenemos manejado, lo podemos conducir, no va a haber reacciones. Hasta que empezaron el tema de las citaciones de los jueces a los oficiales subalternos. Entonces, ¿qué es lo que hizo el generalato? En lugar de separar los problemas y darle solución por separado, permitió que se junten los dos problemas, que eran problemas generacionales además. Había dos generaciones con dos problemas distintos, se juntaron los dos problemas y saltaron en Semana Santa. Semana Santa fue una reacción hacia la conducción del ejército. La conducción del ejército, yo, digamos, le quiero refrescar a todo el mundo que no es una elección, no son conductores del ejército elegidos por el pueblo, son mandatarios puestos por funcionarios elegidos por el pueblo. ¿Y cuál fue la reacción? Fue quedarnos adentro del cuartel. Nosotros nunca salimos de los cuarteles. Fue una protesta a nuestros generales pidiéndole respuesta por los dos problemas adentro de los cuarteles. Ocurrió en dos lugares, ocurrió en Córdoba, en algunos lugares del país que pasaron desapercibidos, y en la Escuela de Infantería, que era el lugar donde se formaban las fuerzas especiales, los paracaidistas, los comandos del ejército. Yo en ese momento estaba ahí, destinado, era instructor del curso de comando, y se generó una propuesta muy fuerte. ¿Qué es lo que hace el generalato? Le dice a Alfonsín: es un golpe de Estado. Y ahí empieza a funcionar durante el miércoles, el jueves, el viernes y el sábado todo el cuento, porque además le venden al presidente Alfonsín la idea del tejerazo español. Dejalo que salgan los tejeros y nosotros vamos, los reprimimos, y esto es una victoria de la democracia. Y Alfonsín verdaderamente conoció la realidad cuando se reunió con ustedes, recién ahí, el domingo por la tarde, recién ahí. Claro. ¿Qué es lo que pasó? Surge la famosa columna del general Alaiz, que arranca desde Entre Ríos el día miércoles. Entonces llega el general Alaiz, rodea y se acaba el tejerazo y victoria para todos. Pero no llegaba nunca Alaiz. Nunca pudo hacer arrancar la columna porque ningún integrante del ejército iba a venir en contra de lo que estábamos en Semana Santa, porque compartíamos lo que estábamos. Tal vez no se atreviera a decirlo, pero compartían lo que nosotros estábamos planteando. Pasó el viernes, pasó el sábado y Alaiz no llegaba, no llegó nunca, no llegó ni al miércoles de la semana siguiente. ¿Y cuál era el problema político ahí, Carlos? El día domingo
Alfonsín tenía que tener una solución. El día lunes el país se tenía que levantar con el problema solucionado. Y cuando a mí me refiere gente muy allegada a Alfonsín, cuando Alfonsín empieza a preguntar, empieza a mandar senadores, empieza a mandar diputados a hablar y todo el mundo le refería por él al problema, cuando vuelven a Alfonsín le dice, che, no es un golpe de Estado, no quieren el sisón de Rivadavia, quieren que los escuche. Y ahí Alfonsín, que realmente era un tipo, cuando se da cuenta el día domingo, era un tipo de mucho carácter, y un tipo muy inteligente y muy lúcido, más allá que yo no compartí un montón de cosas, no se trata de que uno comparte o no, sino que era una persona con mucho conocimiento político, el día domingo, cuando va, yo no estaba porque yo era muy joven, digamos, pero habla con un grupo de 30 oficiales, teniente coroneles, mayores y capitanes, y vuelve a la Plaza de Mayo y dice, esto no es un golpe de Estado, hay tipos ahí que combatieron en Malvinas. Me sorprende la falla de inteligencia. ¿Cómo puede ser que no supiesen lo que ustedes pensaban? Es Había raro, ¿eh? mucha falta de interlocutores ahí. Y había mucho juego político y mucha falta de interlocutores válidos, ¿no? Perfecto. Y vos, el domingo, cuando se anunció la obediencia debida, ahí, porque, no, ¿cuándo fue obediencia debida? ¿Cuándo fue punto final? Bueno, primero fue obediencia debida y después punto final. ¿Vos sentiste que eso liberaba de responsabilidad política y penal básicamente a los oficiales del ejército, los que no habían dado las órdenes y los que no habían violado derechos humanos de ninguna manera? ¿O sentiste durante décadas que esto estaba potencialmente para revisarse cada tanto tiempo? ¿Cuándo se termina la lucha subversión-antisubversión? No, a ver, yo lo que pensé en ese momento es que, y lo que nosotros le pedimos al presidente Alfonsín fue una solución política al problema. Las soluciones políticas son como las salchichas, Carlos. Todo el mundo quiere comerla, pero no quiere cómo se hace, digamos, ¿no? Nosotros le pedimos la solución política que generó en ese momento el modelo político a los 30 días fue obediencia debida y punto final. Mi visión en ese momento y actualmente de los 70 era que en un proceso de una guerra que había vivido la República Argentina, las Fuerzas Armadas habían intervenido con un mandato presidencial por un decreto presidencial. Y las guerras siempre son cruentas y las guerras tienen bajas. Vos te estás refiriendo al decreto de Luder del 75. Y de Isabel Martínez de Perón. Y del operativo Independencia antes. Claro. Después. Claro. Primero el de Luder y después. Pero vos fijate que el problema fue el proceso. Lamentablemente, un hecho totalmente legítimo, necesario, inevitable, que es las Fuerzas Armadas defendiendo al país de una agresión terrorista argentina y extranjera, o de tipo de argentina, de extranjera, una insurrección guevarista por otro lado, y después la resaca de lo que fue el peronismo con las formaciones especiales, con el caso de Montoneros, algo legítimo, por culpa del golpe se convierte, históricamente hablando, en ilegítimo. Esto es lo que arruina todo. Sí, y después yo no sé lo que vos pensás de la aplicación de la pena de muerte en caso de guerra, que esto tema de secuestrar y filtrar, desaparecer, y viste, quedó mal para la historia, lamentablemente quedó mal. Bueno, el tema es que esto es del diario del lunes. En marzo, febrero del año 76, hasta el Partido Comunista pidió golpe de Estado en la República Argentina, digamos, ¿no? Es verdad. Todos, absolutamente todos. Timerman, desde el diario La Opinión, todos los medios de comunicación, todo el mundo preguntaba por qué todavía sigue Isabel Martínez Perón ahí. Entonces lo que digo es, el contexto es más complejo. Pero